Muy buenas noches a todos los participantes. Un saludo muy cordial como siempre a nuestros participantes de las diferentes regiones de nuestra patria Bolivia. Como siempre es un gusto saludarles a ustedes, quienes habla Gastón Pari, docente, ¿no? Que está trabajando con ustedes lo que es este área modular de lo que son conocimientos generales. Muy bien, vamos a arrancar. Pido mil disculpas, hemos tenido un pequeño percance. Les comento que acá en La Paz se han intensificado un poco los bloqueos en algunos sectores, ¿no? Es por esa situación que está un poquito media complicada, ¿no? Transportarse de uno a otro con absoluta normalidad. ¿Ya? Muy bien, arrancamos entonces. Por favor, me indican a ver cómo me están copiando en el Yoria Velázquez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya me indican, por favor, cómo me están copiando. Se están Buenas copiando noches, Eligen. ¿Se le escucha todo bien? Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, a ver, ¿quién está contigo? Mari Chura, estás con el Mari Chura, por favor, ¿ya? Ahora sí. Ya, gracias, Mari. Muy bien, compartiremos entonces pantalla. A ver, creo que ya pasó la etapa de inscripciones. Me imagino que todos ya, algunos se atrasaron, creo, pero ya no hay solución, ¿no? Lo que hay que esperar ahora es la publicación de lo que va a ser los lugares y el horario donde van a dar las pruebas, ¿no? Muy bien, ¿en dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado pregunta 17. Pregunta 17. Ahora sí. Vámonos con pregunta 17. Sí, 17 nos quedamos, ¿verdad? A ver, muy bien. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 17? La revolución industrial transformó. ¿Me confirman si estamos compartiendo perfectamente la pantalla? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. A ver quién nos saluda por ahí. Edwin, buenas noches. A Yelen, bueno, los de siempre, ¿no? Aleika Torres también. Isabel Martínez. Yuri Danae, caramba, qué bien, como siempre. Andrea Heidi también, buenas noches. Judith Danae, sí, sí, me imagino que es la respuesta A, que se está compartiendo perfectamente la pantalla. Bueno, de todos modos, este material ya lo tienen, seguramente muchos ya lo tienen impresos. No les comento que están vendiendo en todos lugares este material ya impreso para poder trabajar, ¿no? Este es el banco de preguntas que ha sacado el ministerio, de las cuales se supone, bueno, según la convocatoria también indica, de que van a entrar, ¿no? Acá tenemos un banco de 1000 preguntas, pero de las cuales van a entrar 100, ¿no? ¿Qué página es, por favor? Me indican. Oringa, Oringa, Oringa. Esta es la página 205, ¿ya? 205, estamos en contenidos de historia, ¿ya? Contenidos de historia, y de repente tenemos nuevos participantes, sí, creo que sí tenemos nuevos participantes, para indicarles a nuestros nuevos participantes de que nosotros estamos trabajando en lo que son conocimientos generales, estamos trabajando en historia, vamos a terminar hoy día, vamos a arrancar otra especialidad, vamos a tratar de dar un poquito mayor celeridad, puesto que nos falta mucho por avanzar todavía y el tiempo nos apremia, ¿verdad? Muy bien. Con ese preámbulo, entonces, la revolución industrial transformó profundamente las formas de producción, indica acá. Sí, totalmente es una aseveración correcta. Ya la revolución industrial transformó profundamente las formas de producción y las relaciones sociales, nos dice. Sí, muy cierto. No se olviden que en el mundo, esto es historia universal por si acaso, no se olviden que en el mundo se vivió, ¿no? Una primera y una segunda, hasta una tercera revolución industrial, ¿no? ¿Qué es la revolución industrial en otras palabras? No es otra cosa que el cambio, ya el cambio de la mano del hombre, o sea, como forma de trabajo, como forma de transformación de muchas cosas, ya por las máquinas. Con la revolución industrial vamos a tener el cambio, ¿no? Vamos a tener el reemplazo, ya, de la mano del hombre por las máquinas, por las distintas máquinas que se han inventado en distintas épocas, ¿no? Esa es la revolución industrial. Y miren, la revolución industrial fundamentalmente surge en Inglaterra, ya luego también se irradia a Alemania, luego lo que va a ser ya Europa, luego América y también lo que es el continente asiático, ¿no? Entonces, esta revolución industrial ya nos dice acá que transformó profundamente las formas de producción. Desde luego, antes las formas de producción eran manuales, ¿no? Eran manuales. Por ejemplo, el costurero, ya el costurero, el sastre, si quieren, ¿no? Hacía la ropa, el traje manual, ¿no? Costuraba manual. Pero con la invención de la máquina, va a empezar ya a costurar muchos lugares con máquina, ¿no? Con la máquina. Entonces va a ir desplazando.
¿no? Va a ir desplazando. Y también va a ir desplazando lo que son las relaciones sociales. ¿Qué son las relaciones sociales? O sea, va a existir la aparición de una nueva clase social, si quieren, ¿ya? Nueva clase social que van a ser los dueños de los medios de producción, los dueños de la fábrica. Ahí va a surgir una nueva figura, ya en la relación laboral, se va a llamar obrero, no obrero. Por tanto, hay cambio. A ver, ¿qué dice? Generando cambios duraderos en la economía, desde luego. Hasta ahorita inclusive nos sigue afectando, sigue trascendiendo lo que es el producto de la revolución industrial, ¿no? Estamos en esa era ya, obviamente multiplicada por, qué sé yo, por 1000 o por 10.000, ¿no? Hoy en día muchas de las cosas son automatizadas, muchas de las cosas, ¿no? Y en la vida cotidiana. Este proceso se expandió progresivamente, dice, a distintas regiones del mundo. Les acabo de decir hace ratos, ¿no? Ha surgido en Inglaterra, Alemania, centro de Europa, luego ya se fue para Norteamérica, luego también a los países asiáticos. Desde una perspectiva histórica, dice, una consecuencia social, perdón, central de la revolución industrial fue consecuencia social. A ver, una consecuencia social fue, les dije hace ratos, ¿no? Había la aparición. A ver, me imagino que vi en virtud de eso. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es esa consecuencia social de la revolución industrial? La revolución industrial dio origen a una nueva clase social. Ah, ¿se recuerdan lo que les dije? Va a aparecer una nueva clase social. La clase obrera industrial, ¿no? Ingresa, les decía, ya aparece como producto de la revolución industrial, la clase obrera, ¿no? La clase obrera. Y de ahí también van a ir surgiendo, ¿no? Con la primera internacional, con la segunda internacional, van a ir surgiendo ya esas asociaciones, ya esas organizaciones de trabajadores, ¿no? Se va a fortalecer más con lo que va a ser la revolución rusa, ya se va a fortalecer más con 1917, y miren, a partir de 1920, 1923, 25, va a llegar ya a Bolivia, ¿no? Esos primeros ¿cómo se puede decir? Unas consecuencias de lo que va a ser el quehacer mundial, va a llegar en Bolivia y por eso a partir del 23 inclusive, 1923 con Bautista Saavedra, vamos a tener ya la experiencia de las primeras organizaciones de trabajadores, ¿ya? Los mineros fundamentalmente. ¿No? Ya, la concentración de trabajadores en fábricas modificó las relaciones laborales y las condiciones de vida. Desde luego, miren, ojo, estas son las consecuencias. Esa es una de las consecuencias sociales, ¿no? El surgimiento de una clase social, la clase obrera, ¿ya? La concentración de trabajadores en fábricas modificó las relaciones laborales y condiciones. Sí, les comento, por ejemplo, durante el feudalismo, durante la Edad Media, la mayoría de la gente vivía en los campos, ya vivía en los lugares dispersos, pero con la revolución industrial, la aparición de la fábrica, esa persona que vivía en el campo va a tener que migrar a la ciudad. Por tanto, las ciudades van a empezar a concentrarse, conglomerarse, ¿no? La gente, el trabajador va a hacer su asentamiento, por eso dice, modificó, ya, bueno, la concentración de trabajadores en fábricas modifica las relaciones laborales y las condiciones de vida. Este proceso generó conflictos, desde luego, ¿no? Sociales y demandas por derechos laborales. Claro, claro, les hablaba el anterior de la famosa obra de Karl Marx, El Capital, donde dice, ¿no? Carlos Marx, ya con Karl Marx dice, en esa relación desigual, asimétrica, ya de lo que es obrero patronal, el patrón, ¿no? El dueño de los medios de producción se va con una buena tajada del trabajo, inclusive se aprovecha de ese trabajo que realiza el obrero. Claro, le da un salario, ¿no? Que es la compensación de su trabajo, pero no le paga lo que realmente le tiene que pagar. Y a eso Carlos Marx dice plusvalía. ¿Lo ven? Por tanto, va a surgir un conflicto, porque no van a ser pagados correctamente, no van a ser pagados justamente los obreros, ¿no? Por tanto, nos va a traer conflictos. A partir de ello surgieron los movimientos obreros y sindicatos, lo que les hablaba hace ratos, ¿no? En el mundo va a surgir, ¿no? Con la primera internacional, con la segunda internacional, van a surgir lo que son los movimientos obreros, ¿no? Y desde luego, Carlos Marx, ¿ya? Conjuntamente Engels,
¿no? Federico Engels, indica, ¿no? Dice, obreros del mundo, unidos, dice, únanse para poder hacer prevalecer sus derechos laborales, ¿no? En función de eso se van uniendo, ¿no? Se van uniendo y se van formando, ya se van formando, van surgiendo estos movimientos obreros y sindicatos. En Bolivia no es casualidad, ya les dije, uno de los primeros sindicatos ha sido los trabajadores mineros de Bolivia, 1923-25. Por lo tanto, el surgimiento del proletariado, ¿no? Una consecuencia clave de este periodo. ¿Qué es el proletariado? ¿Ya? ¿Qué es el proletariado? De acuerdo a Carlos Marx, en su libro El Capital, hace referencia ya al proletariado, a la prole, ya, como esa clase social que no es dueño de los medios de producción. Anótense eso, chicos, anótense eso, de acuerdo a Marx, dice, hay dos clases sociales en este mundo, ¿no? De acuerdo a Marx. Dos, ¿ya? Al menos desde el punto de vista laboral. La primera son los dueños de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las fábricas, qué sé yo, ¿no? La ganadería, ¿no? Los dueños de los medios. Ellos son una clase social, ellos son los jefes, ellos son los patrones, el empresario que hoy en día sería. Y la otra clase, el otro grupo, es el dueño de su fuerza de trabajo. Solo es dueño de su fuerza de trabajo. Y esa clase es la clase obrera, o también hace referencia Marx al proletariado, ¿no? Que es esa clase que vende su fuerza de trabajo, ¿ya? Y siempre va a estar empobrecida. Espero que haya servido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El surgimiento de una clase social. ¿Cuál es otra consecuencia? Es que ha generado conflictos. ¿Por qué razón? Porque han cambiado las relaciones laborales y han cambiado el sistema de vida de ese obrero, ¿no? También ha surgido como consecuencia los movimientos obreros, ¿no? También ha surgido esta clase social llamado proletariado, ¿no? Que Marx introduce esto. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver si no hay preguntas por acá. A ver, dicen dos, buenas noches. Arriba el comunismo. Samsung a 50, pero no eres el Pepe, no eres el Pepe que apareció en la anterior. Ya, 18. Durante el proceso independentista en el territorio del Alto Perú, estamos retornando ya de historia universal a lo que es historia nacional. Ya, historia nacional, de historia universal a historia nacional. A ver, ¿qué dice por acá? Durante el proceso de independencia del territorio del Alto Perú, durante la guerra de la independencia, no se olviden, en Bolivia, en el Alto Perú, si quieren, hemos tenido la guerra de la independencia que ha durado 16 años, desde 1809 a 1825. Las batallas, dice, no constituyeron hechos aislados, sí, puede ser ya, sino momentos claves dentro de la lucha prolongada contra el dominio colonial. Ah, ya, ¿qué dice? Las batallas no constituyen, las batallas no han estado al margen, no han estado fuera de lo que es ese proceso de independencia, sino han sido, dice, momentos claves, claro, desde luego, ¿no? Era una guerra que es clave, las batallas, ¿no? Las batallas son claves, ¿no? Entonces acá la afirmación está correcta, dice, no, las batallas no constituyen hechos aislados, más al contrario, son momentos claves de esa lucha prolongada que duró 16 años, recalco. Estas acciones militares se articularon con proyectos políticos emancipadores. Ya habíamos hablado también en las primeras preguntas, ¿no? La guerra de la independencia no ha sido un proceso bélico nomás, sino también ha sido un proyecto político. ¿Por qué? Porque estaba metido, ya, en el entremés estaba metido una idea libertaria, ¿no? Una idea de crear una nueva nación, un nuevo Estado, ¿no? Que va a tener su propio manejo político administrativo. Por tanto, también ha sido un proyecto político lo que es la guerra de la independencia, ¿no? Desde una perspectiva, perdón, desde esta perspectiva, las batallas independentistas en Bolivia fueron importantes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué fueron importantes estas batallas independentistas? Muy bien, vamos a borrar esto. Borramos, cliqueamos y nos vamos para arriba. Sustento, la respuesta para el 18. A ver, ¿por qué? Las batallas independentistas, dice, representaron la expresión armada de un proyecto político, lo que les hablaba hace ratos. No ha sido simplemente ya conflictos bélicos. La guerra de la independencia, las batallas, no han sido simplemente conflictos bélicos, sino un proyecto político. Ya les dije, ¿por qué? ¿Por qué proyecto político? Porque tenía la finalidad de instaurar un gobierno propio, tenía la finalidad de romper con ese yugo colonial. A ver qué dice, buscaba romper, y ahí está, el dominio colonial español. No fueron solo enfrentamientos militares,
Ya les dije, no fue solo bélico, sino acciones vinculadas a ideas de libertad, soberanía y autogobierno. Claro, había un proyecto político que les dije, que era romper esa administración colonial, ya negar, echarlo a patadas si quieren, fuera, ¿no? Ya creando en base a lo que son la idea de libertad, soberanía. ¿Qué es la soberanía? Les dije, anótense, esa palabra es clave para entender muchas cosas, soberanía. Anótense, ya les dije, y para nuestros nuevos, tienen en mi clase con su cuadernito de apuntes, ¿ya? La soberanía es la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? La soberanía es la autodeterminación de la sociedad, ¿no? Es cuando un pueblo, una sociedad, toma sus propias decisiones, ¿no? A eso se llama soberano, ¿no? ¿Quién es el soberano? Preguntaremos al soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo, ¿no? El soberano es el que decide, ¿no? Entonces, soberanía y autogobierno. ¿Qué es autogobierno? Autogobierno es manejarnos nosotros mismos. Aunque no eliminaron de inmediato las estructuras coloniales, sí. Les comento que después de que hemos conseguido la libertad, no se han eliminado plenamente las estructuras coloniales. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las estructuras coloniales se han quedado. Y para mis estudiantes antiguos, hemos hablado, por ejemplo, había un tal, ¿cuál era el último? A ver si se recuerdan. ¿Cuál era el último español? ¿Cuál era el último militar realista? Comandante era que no ha querido dejar Bolivia, pero ha sido muerto en la última batalla. ¿Qué se llamaba? A ver, anóteme, por favor, chicos, al chat, por favor. ¿Qué se llamaba ese último jefe realista? ¿Ya? El último jefe realista, les he contado, ¿no? Muere en la última batalla antes de la independencia boliviana, en el mes de abril. A ver, por ahí alguien nos escribió. A ver, ¿dónde está? Casimiro Olañet, no. Estás bien, Delmi, está bien lo de Olañeta, pero no, no era Casimiro el jefe realista, ¿ya? El jefe realista era su tío, ¿no ve? ¿Qué se llamaba? A ver, busque, ¿ya? Casimiro. Y me voy a ir, voy a aprovechar, pero busque, no, no, Casimiro era el sobrino, ¿no? Miren cómo se ha quedado la estructura, porque el tío era militar, es más, no ha querido dejar Bolivia, ¿ya? Y nos enfrentamos con él en la última batalla de la Guerra de la Independencia, que ha sido la batalla de Tumusla, ¿no? Realizado el 2 de abril del 25. Bueno, para algunos historiadores el 1 de abril. Hay una disputa, les comento. Ya inclusive a la luz de los nuevos descubrimientos se sigue todavía, aunque el último libro de historia de Bolivia sacó como primero, ¿no? Pedro Antonio Olañeta, sí, Pedro Antonio Olañeta, bien, Delmi. Pedro Antonio Olañeta, el tío, no hay que decir, y muere en esa batalla. ¿No? Muere en esa batalla, ya hemos dicho, lo que no se sabe, se ha producido un disparo, dice, pero lo que no se sabe es si el disparo ha salido de la propia arma de Olañeta, de Pedro Antonio Olañeta, ¿ya? Y se suicida al verse acorralado por el ejército patriota, o es que el disparo sale del arma de Medinaceli, ¿no? Que era el comandante del ejército patriota. Pero lo cierto es que muere este último jefe realista. Pero miren, al margen de haberse muerto, este Casimiro en un principio obviamente apoyaba pues a su tío. Al verse ya perdida ese emprendimiento colonial, Casimiro hábilmente se da la vuelta y hace que está apoyando a las tropas patriotas. Y por tanto se ha quedado, ¿no? En parte esa estructura colonial. Ya, permitieron, dice, debilitar el poder realista. Estas acciones se articularon con procesos políticos, ya les recalco, así también procesos políticos, y sociales más amplios. Por ello, su importancia radica en su función emancipadora. A ver, desde esa perspectiva, entonces la respuesta. Las batallas de mi país fueron importantes. ¿Por qué? Porque no solo ha sido combate, no solo ha sido conflicto bélico, sino también ha sido un proyecto político que estaba vinculado con ideas de libertad, soberanía, autogobierno, manejarnos nosotros mismos. Ya no era simplemente dar debajo al enemigo y tal, no, sino había un proyecto político por detrás que estaba con esa finalidad de crear un nuevo gobierno. Muy bien, sigamos, sigamos. Pregunta 19. Pregunta 19. Ahora sí. Tras un prolongado periodo de gobiernos militares, esto ya estamos también en historia de Bolivia, ya, historia de Bolivia. Ahorita les voy a compartir, sí, creo que ya les he compartido un
dictaduras militares, y de facto que interrumpieron de manera recurrente el orden democrático. Bolivia inició en 1982 un proceso de transición política que marcó un hito en su historia contemporánea. Desde una perspectiva histórica política, ¿cuál fue el significado principal del retorno a la democracia en este contexto? Ya les voy a ilustrar un poquito. A ver, no sé si tengo aquí. A ver, un ratito, deme unos segunditos, ¿ya? Deme unos segunditos. Voy a ver si el material lo tenemos a mano. De todos modos, le compartí a la licenciada para que comparta este material. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Materiales, materiales. No, a ver, estos materiales. A ver, denme unos segundos. Historia, Renacimiento, Guerra Mundial, Segunda Guerra Medieval, no está por aquí. Diapositivas usadas. A ver, tendría que estar acá. Tuk, 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 tuk. No, tampoco está. Tenía de dictaduras, quería compartirles de dictaduras. Si no encuentro, se los voy a buscar para más adelante. Sin embargo, les voy a dar los datos. Ya, no lo encuentro. No lo encuentro. Ya. Retomemos con esto entonces. Retomemos con esto. ¿Dónde está esto? Ahora sí. Ahora sí, les voy a compartir dónde está el banco de preguntas. Ya. A ver, anótense. Anótense. Para los que son los antiguos, les hemos hablado, ¿no? La historia de Bolivia, desde 1825 hasta la fecha, está dividido en etapas, ¿no? Y les he dado, y están ahí colgados también los materiales de las etapas. Lo que ahorita nos interesa acá, dice, tras un prolongado periodo de gobiernos militares, o sea, la dictadura militar, que se instaura en Bolivia, anótense, en 1964, ya con Barrientos. Se instaura las dictaduras militares en 1964 con René Barrientos Ortuño. Ya inicia ese periodo de dictaduras militares. Estas dictaduras militares ya abarcan en Bolivia hasta 1982. Acá está, ¿ya? Desde el 64 hasta el 82, que son 18 años, ¿ya? Abarca este periodo de dictaduras militares. Dentro de eso está, por ejemplo, García Meza, está Banzer, Natuch Buch, ¿no ve? Están esos presidentes, algunos muy sanguinarios. Después de esas dictaduras militares, en 1982, ¿ya? Se retorna a la democracia, ¿ya? Se retorna a la democracia, ¿no? Marco Unito dice, ¿no? Desde una perspectiva histórica, se retorna a la democracia, ¿no? Y retornamos a la democracia con Hernán Siles Suazo, ya definitivamente, para ser exactos, el 10 de octubre de 1982, Bolivia retorna a la democracia hasta la fecha. Esta les he dado el materialcito, también les he compartido de presidentes democráticos, ya les he compartido, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice acá? Dice, desde una perspectiva histórica, política, ¿cuál fue el significado principal del retorno a la democracia? ¿Ya? ¿Cuál fue ese significado de retornar a la democracia? A ver, les explicamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí, está acá. Ya. Se retornó a la democracia en 1982, lo que les decía, con Hernán Siles Suazo como presidente, ¿ya? Con Hernán Siles Suazo como presidente, el 10 de octubre del 82. Representó fundamentalmente la recuperación del orden constitucional. Uno, ¿cuál es el significado principal? Dice, bueno, el significado es que representó primero la recuperación del orden constitucional. ¿Qué significa eso? Que va a primar la constitución, que el presidente va a gobernar 4 años, luego va a convocar a elecciones y se tiene que dar lugar al presidente o al candidato que va a ganar esas elecciones. Ese es el orden constitucional, lo cual no ocurría durante las dictaduras. No ocurría. ¿Por qué? Porque la gente, los presidentes entraban de facto, por la fuerza, usando, detentando las tropas militares. ¿No? Así han entrado Banzer por golpe de Estado, así entró Natuch Buch, así entró García Meza, ¿no? Así manejaron los presidentes. Pero ahora con la democracia se retoma el respeto a la Constitución. Y la transición es lo que hemos vivido ahora. Hemos experimentado este año un proceso democrático, un proceso transitorio democrático. ¿Lo ve? ¿Qué me da? En agosto se convoca elecciones, salen 2 ganadores, de acuerdo a la Constitución dice, no, hay que ir a segunda vuelta, en octubre nos vamos a segunda vuelta y nos da un ganador.
¿No ve? Rodrigo Paz Pereira, que ha sido posesionado democráticamente, conforme a protocolos y conforme a lo que nos manda la Constitución, el 8 de noviembre de este año. Ese es el respeto a la Constitución. Y eso es uno de los significados principales, dice, de retornar a la democracia, la recuperación del orden constitucional. ¿Y qué más? Y la restitución de la institucionalidad democrática tras casi 2 décadas ininterrumpidas de interrupciones autoritarias. Eso es el gobierno de facto. ¿No? Casi 2 décadas, 18 años para ser exactos, les dije. 18 años Bolivia ha vivido dictaduras militares, donde no se respetaba la democracia, no se respetaba el orden constitucional, pero ahora se respeta. Este proceso, dice, permitió restablecer el funcionamiento regular de los órganos de Estado. Claro, cuando prima el orden constitucional, se tiene que respetar a la primacía del funcionamiento de los órganos del Estado. Si quieren poderes, antes se llamaba poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, el electoral ahora, ¿no? Porque durante la dictadura lo han cerrado el Parlamento. ¿Para qué quieres Parlamento? Porque te va a estorbar. Durante la dictadura son pues decretos leyes la que manda, ¿no? Decreto ley se llama. Con eso mandaba el presidente. Me estará valiendo el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento es para que estén chuteando nomás y nos van a vetar. Mejor, listo, se cierra el Parlamento y aquí la autoridad soy yo, ¿no? El presidente, el dictador, ¿no? La vigencia de la Constitución, el respeto a los derechos, libertades fundamentales, así como la participación política a través de elecciones libres. Claro, el retorno a la democracia ha significado todo eso. Miren, varias cosas significó. Primero, recuperación de orden constitucional. Segundo, se restablecen ya el funcionamiento de los órganos. Hay respeto a los derechos y libertades fundamentales, lo cual no ocurría en democracia. Por ejemplo, en dictadura. En dictadura era pues prohibido, o sea, se rompía, se violaba, no se respetaba, por ejemplo, el derecho a la libre expresión. No podías expresarte libremente. Ya te expresabas en contra del presidente, ya estaban ahí con problemas, ¿no? La participación. Sin embargo, dice, el retorno democrático no implicó la eliminación automática de los conflictos sociales. Sí, no implicó. Pues han continuado esos conflictos sociales, inclusive como consecuencia de la hiperinflación más todavía, ni la superación inmediata de la crisis económica heredado del periodo militar. Les comento, el 82 empieza pues una crisis económica en Bolivia a raíz de una escalada inflacionaria. Bolivia ha vivido una de las peores, ¿no? Y mayores experiencias inflacionarias entre el 82, 83, 84, 85. Ya les dije, por esa razón tuvo que renunciar Siles Suazo un año antes de terminar su mandato, ¿ya? Por eso dice acá, no ha eliminado, dice, si bien ha existido la recuperación del orden, hay de respeto a los derechos, libertades, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no ha implicado, dice, la eliminación automática de conflictos sociales. ¿No? Ha seguido la crisis económica heredada del periodo militar, ha seguido, ¿no? Por el contrario, dice, la democracia se instauró en un contexto de fuertes tensiones sociales, inflación, lo que ya les dije, debilidad institucional, lo que evidencia en su principal significado histórico radicó en la reconstrucción del marco político jurídico del Estado, condición indispensable para encarar posteriormente los desafíos económicos y sociales. Bueno, si bien te han traído nuevas cosas, pero muchas cosas han seguido latentes, es lo que nos quiere decir. Muy bien, vámonos a pregunta 20, la última pregunta de historia. Sí, porque ya no hay más, ¿no? Listo. Pregunta 20, última pregunta de historia. Ya. En el marco de las transformaciones educativas, ya es un pasado ya casi inmediato, ya, en el marco de las transformaciones educativas, impulsadas durante la década del 90, ya, el Estado boliviano implementó en 1994 una reforma orientada, ya, les hablaré de esta reforma. 1994, Ley 1565. Anótense, 1994, Ley 1565, la Ley de Reforma Educativa. ¿Ya? Ley de Reforma Educativa, durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante. Ya se promulga la Ley de Reforma Educativa. Esta Ley de Reforma Educativa, ya dice, estaba orientada a responder a las características sociales, culturales, lingüísticas del país. ¿Ya? O sea, tenía una finalidad, ¿no? Estaba orientada, dice, a responder a esas características. Por ejemplo, en 94 se incorpora plenamente lo que es la educación intercultural bilingüe, a eso se refiere, ya anótense, educación intercultural bilingüe. Han surgido las famosas EIB,
¿no? ¿Qué es la EIB? Es la educación intercultural bilingüe. Desde una perspectiva histórica educativa, ahora sí la pregunta, ¿cuál fue el eje central que estructuró esta reforma y redefinió el enfoque del sistema educativo nacional? ¿Cuál será ese eje central? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Pero ya les he puesto en contexto, ¿no? ¿En qué año, qué ley, durante qué presidente sale esa ley de reforma educativa? A ver, sustento. La reforma educativa de 54, perdón, del 94 incorporó como eje central el reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística del país. El eje central va a ser ese, el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país. Por eso les digo y recalco, ya nótense, se incorpora la educación intercultural y bilingüe, ¿ya? Con la finalidad de rescatar ya idiomas, ¿no? Y también culturas, ¿no? De los diferentes pueblos. Y miren, alguien decía por ahí cuando apareció la 070, ¿no? Algún político, algún dirigente por ahí, no, lo de lingüístico, lo cultural, ha traído Evo Morales. Mentira. Ya se había instaurado el 94 con Gonzalo Sáenz de Lozada este tipo de educación. Ya, estableciendo una educación, dice, intracultural, intercultural, bilingüe. Actualmente esto se ha modificado. Hay una educación intracultural, hay una educación intercultural. Ahora ya es plurilingüe, ¿ya? Bilingüe, porque se tenía que manejar dos idiomas, el castellano y un originario, ¿no? Reconocido. Pero ahora es plurilingüe porque se incorpora el inglés, ¿no? Como fundamento del sistema educativo. Este enfoque, la educación intercultural bilingüe, queridos participantes, este enfoque buscó superar los modelos homogenizantes que habían invisibilizado a las naciones y pueblo indígena originarios. ¿Qué significa esto, modelos homogenizantes? O sea, modelos que trataban a todos por igual, habían invisibilizado, o sea, no los han distinguido a los pueblos, o sea, los han tratado por igual, ¿no? Los han homogenizado, pero sin embargo están ahí. Por eso se incorpora la educación intercultural bilingüe para poder, en cierto modo, favorecer a los pueblos indígenas originarios campesinos, promoviendo el uso y la valoración de las lenguas originarias junto al castellano, así como el respeto a las identidades culturales. La reforma planteó una educación más pertinente al contexto social y cultural de los estudiantes, orientada a fortalecer la inclusión, la equidad y el diálogo entre culturas, ¿no? El diálogo entre culturas es la interculturalidad, ¿no? Saber convivir con el otro, saber coexistir con el otro. En este sentido, el eje intercultural, ya la respuesta, ¿no? ¿Cuál era el eje? El eje era la interculturalidad asociada a la educación intercultural y bilingüe, ya les dije, ¿no? A la EIB, asociada a la diversidad cultural y lingüística. No solo implicó un cambio curricular, sino una redefinición del sentido de la educación, como espacio de reconocimiento de la pluralidad y la construcción de cohesión social en el Estado boliviano. Bastante interesante. Muy bien, con esto hemos terminado las 20 preguntas de historia. ¿Ya? ¿Hay algún